En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer algunos versículos de 2 salmos que tienen que ver con el tema de hoy. A cada versículo ustedes contestarán: junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. En los sauces de su recinto colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantándonos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. Y ahora viene la parte positiva. Cuando cambió el Señor la suerte de Sión, creíamos soñar. Se nos llenaba de risa la boca, la lengua de júbilo. A los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. Hasta los paganos comentaban: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros, y celebramos fiesta. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Antes de reanudar el estudio de la historia de Israel, voy a permitirme compartir con ustedes, con el documento que les acabo de entregar, un relato sobre los sucesos que determinaron la caída de los 2 reinos, el reino de Israel del norte, el reino de Judá del sur. Porque es importante que nos preguntemos cómo se puede tomar en serio a un Dios que escogió a Israel como pueblo, nació de la raíz de Abraham, de Isaac, de Jacob, que padeció una larga esclavitud en Egipto, que fue salvado, liberado de la esclavitud de Egipto, con el cual él hizo una alianza muy grande en el Sinaí, eligiéndolo como pueblo elegido, ¿no? Que lo guió a lo largo del desierto durante 40 años, que lo ingresó en la tierra prometida y que finalmente lo constituyó en reino, la monarquía, bajo David y Salomón. ¿Cómo se puede tomar en serio, pregunto, a un Dios que permitió que este pueblo, producto de su misericordia, de su elección, cayera en la desgracia suprema y perdiera hasta su propia identidad de pueblo? Entonces, en ese documento que vamos a compartir juntos, vamos a leer un poco atentamente, porque la vez pasada me corrí un poco, fui muy apresurado en el análisis de las fechas, etcétera, etcétera, y esta vez les dejamos un poco de tiempo porque es importante mirar, así como hemos visto las hazañas que Dios realizó a lo largo de la historia de este pueblo, miremos también ahora la tragedia en que se sumió a raíz del pecado, de la infidelidad de Israel. Miremos, entonces voy leyendo un poco y compartiendo algunos textos. En el año 722 se derrumbó el reino de Israel. Vamos a mirar el reino de Israel, el que está aquí, el que está en colorado, en verde, de Dan, que era la tribu más al norte, hasta Jericó, ya llegando a orillas del Mar Muerto, ¿no? El reino de Judá es el que está en el sur, con capital Jerusalén, y llega hasta Beerseba, ¿no? Esos 2 reinos.
qué pasó allí? ¿Qué pasó con el reino del norte de Israel? Salmanasar, rey de Asiria, en el norte, la gran potencia de aquellos tiempos, en su paso por el territorio de Judá para atacar al imperio de Egipto, era en el sur, arrasó literalmente el norte de Palestina, territorio que pertenecía al reino de Israel. Deportó a Siria gran parte de su población y desplazó hacia la tierra de Israel a otra gente de Asiria, que dio lugar a los que llamaremos más tarde a los samaritanos. Entonces, el ejército de Salmanasar bajó, cruzó toda Palestina y arrasó, prácticamente acabó con el reino del norte que había sido reinado primero por Jeroboam, hijo de Salomón, y luego por otros 27 reyes. Bueno, leamos los textos que siguen, a ver si lo vemos. David era de la tribu de Israel. De Judá. De Judá en el sur, con capital en Jerusalén. Es que a veces me conviene. David y Salomón y otros reyes fueron del reino de Judá. En cambio, el reino del norte tuvo a Jeroboam y una cantidad de reyes que dominaron durante un siglo, 2 siglos, el reino del norte. Que eran 10 de las 12 tribus en Israel. Parte 10 de las 12 tribus. En el Judá quedaron únicamente la tribu de Judá y de Benjamín, las 2 tribus. Bueno, leamos entonces, compartamos estos 3 textos que vienen a continuación, de la carta del libro segundo de Reyes. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto y había reverenciado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. Aquí claramente nos dice, la causa por la cual el reino del norte perdió su autonomía, su independencia, fue la infidelidad de las tribus del reino del norte, que pecaron contra Yahvé su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto y ellos habían reverenciado a otros dioses. La causa fue la idolatría. Leamos la segunda parte del segundo texto. Yahvé advertía a Israel y Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros caminos y guardad mis mandamientos. Pero ellos no escucharon y endurecieron sus cervices como la cerviz de sus padres, que no creyeron en Yahvé su Dios. Entonces, los profetas habían advertido claramente, profetas fueron Elías, fueron Eliseo, fue Amós y Oseas, 4 profetas que predicaron en el reino del norte. Les había advertido: volveos de vuestros caminos y guardad mis mandamientos. Siempre Dios insiste, si ustedes permanecen fieles a los mandamientos, yo los salvaré de cualquier contingencia. Y tercer texto. Cometieron los hijos de Israel todos los pecados que hizo Jeroboam y no se apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí, claramente, hay frases muy fuertes. Yahvé apartó a Israel de su presencia. El pueblo elegido, Israel, deja de ser el pueblo amado por Yahvé, dice, y lo deportó, como si Yahvé hubiese deportado a la gente del norte hacia Siria y los hubiese desplazado a otros. A continuación, la destrucción de Samaria, que era la capital del reino del norte, fue un aviso muy serio para el pequeño reino de Judá del sur, que a raíz de esta guerra entre las 2 grandes potencias, Asiria y Egipto, quedó totalmente aislado. Tengan en cuenta que el reino de Judá quedó como un sándwich. En el norte Asiria, habiendo ocupado el reino de Israel, del norte, estaba muy cerca del pequeño reino del sur.
Y en el sur estaba Egipto, dos grandes potencias milenarias que están apretando al reino de Judá. La Biblia dice que la causa de la caída del reino de Israel fue su infidelidad a la alianza y las continuas violaciones de la ley de Dios. Cabe decir que en el reino de Judá la situación religiosa era igualmente grave. Si los del norte pecaron de idolatría, los del sur también. Pues cuando el ejército asirio invadió su territorio, el rey Ahaz, rey de Judá, para evitar la ocupación de Jerusalén, negoció una paz precaria con Salmanasar de Asiria, sometiéndose a su influencia y pagándole fuertes tributos. Cuando estudiemos los oráculos de Isaías, Isaías dice claramente a Ahaz que él tenía que confiar en la fidelidad de Dios y no tentar al gran reino de Asiria, que ya había ocupado el reino del norte, eran todos los dos hermanos, ¿no? El rey Ahaz, al rey Ahaz del sur le sucedió el rey Ezequías, vamos a hacer un paréntesis sobre eso, que gobernó el país durante 30 años, el país que es el reino de Judá. Ezequías fue un hábil político y un hombre de fe. Finalmente encontramos entre los reyes de Judá un rey bueno, hábil. Puso su confianza no en las armas, sino en la ayuda del Señor. Inició un movimiento de reformas religiosas. Con él empezó a verse un cambio. Se celebró la Pascua como lo establecía la ley de Dios. Se fortalecieron las murallas de Jerusalén. Se combatió contra los filisteos. Se reformó el culto. Dice la Biblia, no hubo un rey tan justo y sabio como Ezequías. Acordémonos entonces, entre los reyes del sur, además de David, de Salomón, está el rey Ezequías, luego el rey Josías, cuatro grandes reyes. Cometió, sin embargo, un error político, desatendiendo los consejos del profeta Isaías y previendo una agresión de Asiria que acababa de ocupar el reino del norte, buscó la protección del faraón de Egipto. Siempre los reyes de Israel estaban siempre tentados o aliarse con Asiria, que era el imperio poderoso que dominaba todo el mundo, o aliarse con Egipto, que obviamente era el contendor más importante. Ante esa alianza, Asiria no se quedó con los brazos cruzados. Armó un ejército de 400.000 hombres, invadió el territorio de Judá, ocupó poco a poco todas las ciudades alrededor de Jerusalén. Ante esa amenaza, el rey Ezequías suplicó a Dios, el cual por medio del profeta Isaías anunció que humillaría al blasfemo rey de Asiria, Salmanasar y Sennacherib, y salvaría a Jerusalén de la ruina. Y así fue. La Biblia explicó que la liberación de Jerusalén fue de esa forma. El ángel del Señor diezmó al ejército enemigo y lo obligó a volver a Siria. Fue un hecho muy puntual, pero que indica claramente cómo Dios, cuando ve que su pueblo y su rey atiende a su sugerencia de toda la profecía de los profetas, salva a su pueblo. Imagine que el ejército del rey Sennacherib de Asiria había puesto asedio a la ciudad y era muy probable que así como había caído el reino del norte, también el reino del sur caería ante la inmensa fortaleza del rey de Asiria. En cambio, dice, Dios intervino humillando a este rey blasfemo, porque había enviado una carta tomando el pelo a Yahvé, al Dios de los hebreos. Al rey de Ezequías le sucedieron dos reyes incapaces y corruptos, Manasés y Amón, siempre en el reino del sur. Ante el desorden en que había caído el país, el pueblo de Jerusalén puso sobre su trono del reino de Judá a un niño de apenas 8 años, que es el rey Josías, descendiente del gran rey David.
Su nombre es Josías, otro nombre que tengo que recordar, el rey Ezequías y el rey Josías. Bajo el reinado del rey Josías y 100 años después de la caída del reino del norte, se encontró en el templo de Jerusalén el libro de la ley de Moisés. ¿Se acuerda que le comentaba la última vez que se encontró en la refacción del templo, que más tarde se llamaría Deuteronomio? La lectura pública de ese libro provocó un gran temor en el rey, en los sacerdotes del templo y en el pueblo, pues se dieron cuenta que la religión que practicaban estaba llena de supersticiones, de costumbre contraria a la ley de Dios y de una mezcla de prácticas de culto a Yahvé y a los dioses paganos. Entonces, les abrió los ojos este libro porque era la palabra de Dios que les advertía sobre la necesidad de una fidelidad a la ley que había dictado Moisés. Entonces el rey Josías, apoyado tal vez por los profetas Sofonías y Jeremías, acometió una gran reforma religiosa del reino del sur. Promovió la profesión solemne de la fe en el único Dios y Señor, que había salvado a sus antepasados de la esclavitud de Egipto, rechazando el culto a los ídolos. Fue el primer paso que tomó. Promovió una adhesión total de la gente al Dios de sus padres, al Dios Yahvé. Segundo, destruyó los santuarios locales que siempre habían sobrevivido y concentró el culto y las fiestas, el ejercicio del sacerdocio únicamente en el templo de Jerusalén. Había muchos santuarios donde se practicaba el culto a Yahvé, pero eran a la vez unos nidos de paganismo, de supersticiones, porque la gente que estaba rodeada también de cultos cananeos mezclaba el culto a Yahvé con el culto a los ídolos. Tercero, retomó la práctica de las 3 grandes peregrinaciones del pueblo al templo de Jerusalén con motivo de las 3 grandes fiestas religiosas, que era la fiesta de Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. La reforma religiosa del rey Josías causó malestar entre los sacerdotes y levitas que oficiaban en los santuarios, porque fueron privados de los medios de subsistencia al quedar centralizado el culto en el templo único de Jerusalén. Por supuesto, sabemos que alrededor de cada templo había un grupo de sacerdotes levitas que oficiaban en los santuarios. Al centralizar el culto a Yahvé en el templo de Jerusalén, ellos se quedaron viviendo en la y no recibían las ofertas para los sacrificios. Por lo tanto, eso causó malestar porque los sacerdotes tenían que ir a Jerusalén para poder prestar su servicio y ganar algo para poder sostener su familia. La reforma quedó incompleta también a causa de la muerte prematura del rey Josías. A los 40 años, el rey se le ocurrió enfrentarse con el ejército de Egipto, del faraón de Egipto, que estaba subiendo para enfrentarse con el rey de Asiria. Y en Megiddo, el famoso pueblo al sur de Judá, hubo un encuentro y el rey murió, fue llevado a Jerusalén y obviamente quedó el reino acéfalo, sin un rey. Y esto fue el comienzo de la derrota y de la caída del reino del sur. Mientras tanto, en el escenario internacional ocurrieron cambios importantes. En el año 612 a.C., el reino de Asiria cayó, después de cientos de años de imperio, cayó ante el ataque de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nínive, la capital de Asiria, fue destruida. ¿Se acuerdan de la profecía de Jonás, cuando Dios le dice que tiene que ir a predicar la conversión de Nínive, porque si Nínive se arrepiente, él salvaría? Nínive era una ciudad pagana en manos de los asirios. Y Job inicialmente duda y se rebela cuando Dios luego lo entregó al famoso, que fue tirado del barco, estuvo 3 días en boca del y regresó luego a Nínive y predicó, y hasta el rey de Nínive se convirtió. Nínive cayó en el año 612
y con Nínive se cayó todo el imperio asirio, que ocupaba todo lo que era Babilonia y Persia, hasta Egipto había logrado ocupar. Bueno, en la batalla, en cambio, de Cárquemis, en el sur, cayó también en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor, el imperio de Egipto. Entonces, este rey de Babilonia fue ocupando poco a poco todo lo que era el imperio de Asiria, luego el reino del norte, y iba detrás del reino del imperio de Egipto, y venció al ejército de Egipto en Cárquemis, un nombre muy conocido y muy vale la pena recordarlo. A raíz de una sublevación de Jeconías, que era rey en ese tiempo, rey de Judá, contra Nabucodonosor, su ejército atacó a la ciudad de Jerusalén. Por una estupidez, por un error, Jeconías atacó. Se sublevó contra Nabucodonosor, que estaba ya en las puertas. El rey Jeconías se rindió salvando su vida, pero no salvó a la ciudad de Jerusalén, la cual el 16 de marzo, casi estamos en estos días, del año 597, después de meses de asedio, cayó en manos de los babilonios. Jerusalén con todo el reino del sur. El ajuar del templo y los tesoros del palacio real, imagine cuánto tesoro había acumulado desde Salomón hasta el 597, cayó en manos de los babilonios. Fueron saqueados por los ocupantes. Se produjo la primera deportación del rey y de su familia, de la clase dirigente de Jerusalén, de los sacerdotes, de los terratenientes y artesanos. Se presentó la primera deportación a Babilonia. Primer grupo constituido por la familia real, por los sacerdotes, por los terratenientes, por la gente más importante de Jerusalén, fue deportada. ¿Cuántos meses de camino desde Jerusalén hasta Babilonia? Fueron meses y meses donde, arrastrados como esclavos, el rey con su familia tuvieron que aceptar, por supuesto, la vergüenza de perder su autonomía. Entre ellos se encontraba el sacerdote y profeta Ezequiel. Lo vamos a ver cuando estudiemos los profetas. Ezequiel también es deportado en esa primera deportación. Entre las medidas punitivas de Nabucodonosor fue la intronización de Sedecías. Nabucodonosor, habiendo relevado a Sedecías a Jeconías del mando del reinado, entregó el trono del reino del sur a Sedecías, un pésimo rey, el cual pagará, por supuesto, su incapacidad, como lo veremos más adelante. Sedecías era el tercer hijo de Josías, ¿no? Y lo colocó como rey vasallo, es decir, como rey postizo allá en Jerusalén. Miremos el reinado de Sedecías. Fue la última gota que colmó el vaso de la ira de Dios, que finalmente ejecutó el castigo que había anunciado por boca de los profetas Jeremías y Ezequiel. El año 589, años después de la primera ocupación de Jerusalén, Sedecías se negó a pagar tributos a Babilonia y se rebeló abiertamente contra Nabucodonosor, el cual puso sitio nuevamente a Jerusalén. Una vez más, Jerusalén sufrió un largo sitio, un largo asedio durante 18 meses, hasta que la gente, aguantando hambre, comían hasta sus propios hijos para poderse alimentar. Esto causó el entusiasmo, inicialmente de euforia de los habitantes de Jerusalén, porque poco después el rey Nabucodonosor retiró el estado de sitio y se regresó para enfrentarse con un ejército de Egipto. Entonces la gente de Jerusalén pensó que finalmente estaban libres, porque al haber desocupado, haberse liberado del asedio de Nabucodonosor, pensaron que ocurriría lo que había ocurrido años antes con el rey Ahaz, cuando el ejército asirio se había retirado. Bueno, en cambio, el ejército enemigo al poco tiempo
volvió a poner sitio a Jerusalén. La ciudad resistió heroicamente 18 meses hasta que la situación se hizo desesperada por falta de alimentos. Sí, dice que la ciudad resistió heroicamente 18 meses hasta el 18 de julio del 587, cuando se abrieron una brecha en las murallas. El rey de Sedecías huyó con su familia, pero muy pronto fue capturado y llevado ante Nabucodonosor en su campamento. Tras presenciar la matanza de sus hijos, fue sometido a juicio, fue cegado en ambos ojos y conducido prisionero a Babilonia. Un mes más tarde, un destacamento de Babilonia llevó a cabo la destrucción total de la muralla de Jerusalén y de su templo. Se cumplieron así las profecías de Jeremías y Ezequiel, en justo castigo por un cúmulo de injusticias, idolatrías y rebeldía de Judá, fomentada por los malos pastores de Israel. El dolor y el llanto provocó la pérdida irreparable de la ciudad y del templo y fueron contados en las elegías llamadas Lamentaciones. Encontramos en la Sagrada Escritura un libro que es llamado Lamentaciones, que son atribuidas a Baruch o al propio Jeremías, donde la veremos muy a continuación. El profeta o su ayudante cantan la tristeza, la agonía de Jerusalén viendo, porque Jerusalén dejó de ser monarquía, el pueblo de Judá había perdido una parte con la destrucción del reino del norte. Con la ocupación, la destrucción de Jerusalén, perdió, por supuesto, su derecho a tener un rey, perdió el templo, el sacerdocio, perdió su identidad como pueblo, fue arrastrado esclavo a Babilonia. Por lo tanto, fue la derrota y la tragedia más grave que golpeó a este país. Totalmente. El norte ya estaba en poder de Nabucodonosor, el reino del sur pasó también a partir del año 587. Un grupo de dirigentes de Jerusalén fueron llevados ante Nabucodonosor, juzgados y ajusticiados. Imagino que eran los notables de la ciudad, los responsables de la tragedia. Una buena parte de los habitantes de Jerusalén fueron deportados a Babilonia. No sabemos cuántos miles de judíos fueron llevados esclavos a Babilonia. Tuvieron que ser unos 20, 30 mil personas que fueron llevados. Un tercer grupo, formado por la gente muy humilde de la ciudad y de la gente del campo, quedaron en Judá enfrentados a la difícil tarea de subsistir. Puede imaginarse cuando un ejército tan numeroso invade todo un territorio y pone asedio a una ciudad de 18 meses, ¿cómo quedaría el campo, los sembrados de las pequeñas ciudades y pueblos alrededor de Jerusalén? Por lo tanto, los campesinos que se quedaron y no fueron deportados a Babilonia sufrieron, por supuesto, una situación muy grave, porque tenía que subsistir con lo poco que había quedado. En un acto de tolerancia, Nabucodonosor nombró a un asistente suyo, a Godolías, como gobernador. Godolías era amigo del profeta Jeremías. Pero un grupo de personas se sublevó y mató a Godolías y a sus colaboradores. Es decir, además de haber perdido la ciudad, de haber perdido todo, ellos se enfrentaron todavía y humillaron se enfrentaron con el lugarteniente de Nabucodonosor. Temiendo la reacción de Nabucodonosor, los autores del asesinato de Godolías y muchos judíos huyeron entonces a Egipto, llevándose consigo al profeta Jeremías, que allí encontró la muerte. Entonces, aquí tenemos entonces un resumen rápido de lo que ocurrió en el norte, en el año cuando fue el año del año 538, y luego el reino del sur por obra de Nabucodonosor. Quisiera que leyéramos ahora, ¿cuánto duró
el destierro en Babilonia. Como hubo 2, 3 deportaciones en la primera ocupación de Jerusalén y la segunda, el destierro duró de 50 hasta 63 años, que estuvieron, por tanto, fuera de su territorio. Leamos del libro de Lamentaciones, unas elegías, una lamentación no sabemos quién es el autor, se le atribuye a Jeremías, lamentando la pérdida de su independencia y la desgracia. Si quiere, Giovanni, lees Lamentaciones 1:1. Son poemas, por lo tanto hay que leerlo como si fueran canciones. Ay, cómo yace solitaria la ciudad populosa, como viuda ha quedado la grande entre las naciones. Llora que llora por la noche, las lágrimas surcan sus mejillas. No hay uno que la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Judá está desterrada en postración y en extrema servidumbre. Las calzadas de Sión están de luto, que nadie viene a las solemnidades. Todas sus puertas desoladas, sus sacerdotes gimiendo, afligidas sus vírgenes y ella misma en amarguras, porque Yahvé la ha afligido por sus muchas rebeldías. Sus niños han partido al cautiverio delante de sus adversarios. El adversario ha echado mano a todos sus tesoros. Ha visto ella a los gentiles entrar a su santuario. Su pueblo entero gime buscando pan, dan su tesoro a cambio de alimento para recobrar la vida. Mira, Yahvé, y contempla cómo estoy envilecido. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved el dolor que me aflige, con el que Yahvé me ha herido el día de su ardiente cólera. Por eso lloro yo. Mi ojo se va en agua, porque está lejos de mí el Consolador que revive mi alma. Justo Yahvé, porque he sido indócil a sus órdenes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta estrofa, esta elegía son muy elocuentes para expresar la amargura, la humillación, la vergüenza, la tristeza de la gente buena, como Jeremías, como Ezequiel y como otra gente, al haber perdido todo. Imagínense entonces un pueblo que había sido mimado por todos los lados por Yahvé, que lo había sacado de la esclavitud, lo había elegido como pueblo suyo. Un pueblo que había sido acompañado a lo largo de 40 años, a lo largo del desierto, ¿no? Había recibido alimento, el maná, el agua. Dios le había entregado los territorios de Canaán a cada una de las tribus. Había derrotado a sus enemigos. Les había dado un rey espectacular como David. Salomón, poco a poco fue perdiendo todos sus valores y fue reducido a ser, tierra de todo, de nadie, ¿no? Porque los asirios, los egipcios y finalmente los babilonios ocuparon esa tierra y perdieron para siempre su autonomía hasta 1948, cuando la ONU, por pura compasión, le entregó un territorio que todavía está muy competido entre palestinos y israelíes. Esto nos hace pensar, una persona que no tenga un poco de fe, pregunta, ¿todavía ese Dios llamado Yahvé es digno todavía de credibilidad, de confianza, siendo que escogió un pueblo? Lo fue arrastrando, lo fue tratando como hijo propio, ¿no? Propio como un niño pequeño, y finalmente lo deja caer en la pura miseria. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con ese Dios? ¿Por qué a ratos se olvida de su pueblo? La razón la hemos leído en el primer texto del libro de Reyes, cuando dice, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé. Bueno, la segunda pregunta o la segunda inquietud que me acompaña es esto.
Sin embargo, a pesar de todo, Dios envió a su Hijo para que fuera miembro de ese pueblo humillado, de ese pueblo que había sufrido que fue dispersado en la diáspora en todos los países, que no quedó nada de ese pueblo prácticamente, porque algunos se quedaron en Babilonia, porque los judíos, buenos comerciantes, habían hecho buenos negocios en Babilonia. Otros regresaron cuando repatriaron 2, 3 tandas. Otros fueron para Egipto, como lo dice aquí el texto. Otros se dispersaron en muchas naciones. Sin embargo, Jesús se hizo miembro, ciudadano de ese pueblo, que ya no era pueblo, era simplemente el nombre que había quedado. Porque cuando Jesús entró al mundo, esa tierra estaba dominada por Roma, por el Imperio Romano. Y había sufrido todas las humillaciones bajo Alejandro Magno, los persas, etcétera, etcétera. Uno se pregunta entonces, ¿por qué Dios actúa así con la gente que quiere? ¿No? La pregunta es válida. Nosotros, porque somos creyentes, pensamos de que con justa razón, como dice el texto de la Lamentación, justo lo que has hecho, porque se rebelaron, porque se dedicaron a la idolatría, etc. Pero sigue campando la pregunta. Dios es un Dios que toma en serio lo que dice, ¿no? Y que a la vez, si por un lado es misericordioso, paciente y compasivo, por otro lado también aprieta tanto que deja que sus fieles caigan en la física ruina, ¿no? Muy bien, esto era para empezar. Sí, en el libro de Crónicas, que quedó a continuación, ¿qué encontramos? El libro de Crónicas fue hecho por un teólogo, el cual recapituló toda la historia de Israel, desde la creación, desde Génesis, hasta la caída de Jerusalén. Y es un resumen grande, ¿no? Por grandes capítulos. Obviamente las fuentes para escribir este libro eran los propios libros, la historia deuteronómica, Josué, Jueces, primero el libro de Samuel, el segundo libro, pero le dio un enfoque propio porque tenía una información de primera mano. El punto, el texto que vamos a leer es el edicto de Ciro. En el año 538, el emperador Ciro golpeó tan duramente el imperio de Babilonia que lo destruyó. Babilonia, que era dueña de todo el Medio Oriente, hasta Egipto, dominaba todo el Medio Oriente y hasta toda la Palestina, hasta Egipto, sufrió una derrota ignominiosa de parte de los medos o persas. Lo tenemos con 2 nombres. El primer rey, Ciro, parece que le fue muy fácil, que la decadencia de ese imperio babilónico fue tan grande que Ciro no hizo ningún esfuerzo grande y ocupó fácilmente Babilonia, la capital, luego Susa, ¿no? Y fue un rey muy tolerante, porque en el año 538 permitió que todos los habitantes que habían sido deportados de su tierra y estaban como esclavos en Babilonia, recuperaran su libertad. Leamos entonces el texto, Carolina, del segundo libro de Crónicas 36-22. El año primero de Ciro, rey de los persas, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por medio de Jeremías, movió al rey de Persia a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor, rey del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Todos los de ese pueblo que viven entre nosotros. Palabra de Dios. El texto es muy interesante porque Ciro habla como una persona iluminada. Tengan en cuenta que
el texto bíblico habla de Ciro como ungido de Yahvé, un pagano, dueño de todo, ungido, es decir, como un Mesías. Para los judíos fue como un Mesías porque permitió que ellos regresaran a su tierra. Después de 50, 62 años de servidumbre, él decreta, ¿no? Ciro, rey de Persia, el Señor, rey del cielo. No sabemos a quién se refería, a su Dios o al propio Yahvé. Me ha entregado todos los reinos de la tierra, porque finalmente ocupó todo el Medio Oriente, hasta Egipto. Él dominó todo el mundo, hasta Grecia. Tuvo enfrentamiento no él, sino el rey Darío. Primero el rey Jerjes, Artajerjes, y luego Darío. Conocemos la famosa batalla que tuvo con los grandes reyes de Atenas, ¿no? La última fue la batalla de Maratón, cuando realmente golpearon el imperio de Darío, rey de los persas, y finalmente Alejandro Magno fue conquistando poco a poco lo que era el reino de Persia. Entonces, él dice, me ha encargado ese Dios del cielo construirle un templo en Jerusalén. Nos suena muy raro que un rey pagano reciba un mandato de parte del rey del cielo, del Señor, del rey del cielo, para que reconstruya el templo en Jerusalén. Seguramente se había enterado de la mala suerte que había pasado a los judíos que tenía en su propio territorio. Aquí hay unos interrogantes de los judíos de este lado. ¿Qué se preguntarían? Primero que todo, ¿habrá esperanza de futuro para Israel en esa desolada situación en que se encontraban? ¿Qué puede pensar? Un pueblo que está diezmado, llevado como esclavos a un país extranjero, con idioma extranjero, con dioses diferentes, con religión diferente. ¿Qué pensarían? Dios nos ha abandonado, nos ha traicionado, nos ha entregado a nuestros enemigos. Pasaron ya 2 generaciones, entonces que han perdido... Además, claro, el sur, el norte-sur. ¿Se puede seguir creyendo en Yahvé, que parece haberle fallado totalmente en la hora del aprieto? Para muchos judíos fue la hora del desaliento total y de la pérdida de la esperanza. Fue la crisis más grande porque ellos pensaban de que al tener al templo, la presencia de Dios en el templo, todas las bendiciones, los profetas, ¿cómo era posible que Dios los entregara tan fácilmente al adversario? Sin embargo, para un resto de Israel, llamémoslo Israel, aunque ya no existía el templo, el reino de Israel, animado por profetas como Isaías II, Jeremías y Ezequiel, no todo estaba perdido. Yahvé no romperá con su pueblo. La palabra de Dios, en parte ya escrita en los libros que hemos leído, era lo único que había sobrevivido a la destrucción de Jerusalén. Por supuesto que los sacerdotes como Ezequiel y otros se habían llevado consigo los rollos de los libros sagrados hacia Babilonia. Ella será el elemento clave que permitirá sobrevivir al pueblo judío apoyado en la misma. El Dios que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, liberará a Israel y lo recreará como pueblo suyo. La única esperanza que tenían, que así como Dios los había traído de Egipto, lo haría también desde Babilonia. Para los mejores creyentes del tiempo, el tiempo de exilio fue la hora de hacer sinceras confesiones. Hemos pecado abandonando a Yahvé. Hemos olvidado el fundamento de nuestra existencia, la garantía de nuestro futuro, y lo estamos pagando muy caro. Con conciencia de pecadores, pero creyentes, los judíos se dirigieron a su Dios con humilde y confiada fe. La crisis que atravesaron durante 50, 60 años los llevó a un cambio profundo de su fe. Los que siguieron creyendo, otros abandonaron totalmente la fe en Yahvé. Al menos un resto del pueblo judío sobrevivirá gracias a la experiencia de su Dios. Entonces, yo pienso que lo que pudo haber ocurrido
ellos descubrieron una nueva faceta de Dios. Si Dios antes era visto como el que continuamente les entregaba fácilmente los territorios de la tierra de Canaán, un Dios compasivo que perdonaba sus caídas, esta vez descubrieron que un Dios era muy coherente. Había prometido que si ustedes cumplen mis mandatos, yo estaré con ustedes, pero esta vez Dios permitió que se acabara todo. Bueno, se fue desmembrado ese pueblo, ¿no? Perdieron la identidad misma de ser pueblo, dejaron de ser pueblo. Imagínate, siglos y siglos, durante casi 2000 años, ese pueblo dejó de sentirse pueblo. Era una diáspora, había judíos en todas partes del mundo, pero no era un pueblo. ¿Qué pasó después? Viene un tiempo de restauración. Cuando se repatriaron los judíos en 2-3 momentos, ocurre algo. Dios no se olvida de su pueblo. Al regresar a Jerusalén, Dios suscita 2 grandes personajes. También tengo un documento que no le voy a que fotocopias. Voy a hacer un breve resumen de qué pasó después del regreso de los judíos de Babilonia. Entonces, el edicto de tolerancia de Ciro fue en el año 538 a.C. La primera repatriación de los desterrados fue en el año 537, un año después. La primera cosa que hicieron cuando llegaron a Jerusalén, encontraron la ciudad por supuesto devastada, arrasada, no había murallas, gran parte de las casas estaban incendiadas, el templo no existía más. Entonces fue prepararse para la construcción del nuevo templo. Luego tuvieron el acompañamiento de 2 profetas, el profeta Ageo y Zacarías, bajo el liderazgo de estos 2 profetas. Empezó a tomar forma el nuevo templo. En el año 515, 30 años después de su regreso de Babilonia, se celebró la dedicación del nuevo templo de Jerusalén, mucho menos rico y completo que del templo que había construido Salomón. En el año 545 llega a Jerusalén un personaje importante que es Nehemías. Era un funcionario de la corte del rey de Persia. Vamos a ver algunas cosas que hizo. En el año 430, Nehemías y Esdras, otro personaje de la corte de Persia, se encuentran juntos en Babilonia. Vamos a ver en Jerusalén. Se hace una lectura solemne de la ley y se acomete una nueva reforma religiosa. Bueno, Nehemías, vamos a ver alguna noticia o alguna nota sobre Nehemías. Nehemías, hay un libro de la Biblia que se llama Nehemías, otro Esdras. Era un hebreo de la diáspora, un funcionario de la corte de Artajerjes, sucesor del rey Ciro. En el año 445 llegaron unos judíos de Jerusalén y le informaron de la grave situación en que se encontraba la población de Jerusalén. Por supuesto, algunos comerciantes, imagino, que habían regresado de Babilonia y que ya se habían instalado en Jerusalén, su patria, viendo la situación grave en que se encontraba la ciudad, volvieron a Babilonia, de repente por motivos comerciales, ¿no? Y informaron a Nehemías de la situación en que se versaba. ¿Qué contaron? Las murallas de la ciudad estaban arrasadas, por lo tanto, la inseguridad y la delincuencia en que se encontraba la población, porque estaba al alcance de todos los que quisieran hacer, ¿no? Nehemías pidió carta al rey para ir a Jerusalén, reconstruir la muralla de la ciudad y el templo. El rey aceptó la propuesta de Nehemías para premiar su colaboración. No era porque tuviera tanta compasión de la gente de Jerusalén, sino había sido un gran servidor. Le dio poderes y medios y garantía para reestructurar el gobierno
que estaba en manos del sumo sacerdote, porque cuando regresaron los repatriados a Jerusalén, se unieron alrededor del sumo sacerdote. No había templo, no había sacrificio, pero había primero una figura que lideraba un poco esta pobre gente que había quedado. Tan pronto llegó a Jerusalén, Nehemías contó con el apoyo de los repatriados. Emprendió con ellos la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Lo primero que hicieron, imagino, la seguridad era como para nosotros lo más importante. Nosotros levantamos rejas y puertas de seguridad. Ahí era la cuestión de levantar otra vez las murallas. Encontró una fuerte resistencia de los pueblos vecinos, los cuales eran envidiosos, celosos, porque una vez más los judíos podían reconstruir la ciudad y unirse. Luego Nehemías intentó reordenar la grave situación social de la población pobre, porque estaba endeudada hasta el punto de empeñar a sus propios familiares para pagar sus deudas. Vendían a sus familiares para pagar la deuda que habían contraído. Como era de esperar, Nehemías encontró una seria resistencia de parte de los poderosos, de los que habían ocupado esta tierra, que no eran necesariamente judíos. Algunos de ellos eran moabitas o amonitas de los pueblos vecinos. Nehemías logró pacificar la ciudad y mejorar las condiciones de la clase más golpeada. Luego atacó otro frente, Nehemías. Pensó que el contacto de los judíos con los pueblos extranjeros fue la causa de la decadencia social y religiosa de la capital. ¿Qué hizo entonces? Muchos judíos durante el exilio se habían casado con mujeres extranjeras, amonitas y moabitas. Eso había sido una de las causas por las cuales Dios había castigado a la gente de Judá con el destierro en Babilonia. Él contó eso con atención. Seguramente la causa de la desgracia de ese pueblo fue el matrimonio con mujeres paganas. Inició una campaña para que los judíos casados con mujeres extranjeras las dejaran a ella y a sus hijos. Fue pues una medida muy violenta que no fue bien aceptada, porque ¿cómo era posible que la gente que había encontrado una mujer y había tenido hijos tuviera que abandonarla por una razón para lograr un poco que en Jerusalén hubiera únicamente judíos y no extranjeros? Luego Nehemías atacó otro frente. Siendo que la gente que habitaba en Jerusalén era muy escasa, porque quien vivía en una ciudad sin murallas y sin seguridad, promovió un censo de la población para determinar quiénes eran los descendientes directos de los repatriados de Babilonia, para que ellos fueran preferidos para habitar en la capital y ejercer cargos públicos. Dijo, solamente los descendientes. Tengan en cuenta que los que habían sido deportados a Babilonia ya habían muerto en Babilonia, porque habrán salido a los 20, 25 años, o niños de repente, después de 63 años de destierro, por supuesto, la gran parte de ellos habían muerto en Babilonia. Los que regresaron, los que repatriaron, fueron, por supuesto, los hijos y los nietos de esta gente que había sido deportada. Entonces, ellos tenían la prelación para vivir en la ciudad de Jerusalén, poco a poco ya reconstruida. Luego inició una campaña contra los matrimonios mixtos, como hemos dicho, apoyándose en la ley escrita en el Deuteronomio, y con ello procuró que los amonitas y moabitas, que eran de los reinos paganos, que se habían establecido en el territorio de Judá, no pudieran participar en la asamblea de Yahvé. En el año 443 dejó Jerusalén y regresó a Persia, porque era un funcionario de la corte, por lo tanto dijo, ya he cumplido mi misión, regresó a Persia, a Susa, para poner en orden. Bueno, pero poco después tuvo que regresar, porque se enteró que la situación de Jerusalén, en vez de mejorar, estaba empeorando. Organizó el servicio en el templo y el sacerdocio. Nos preguntamos, ¿quién construyó el templo de Jerusalén? La Biblia da a entender que fue Esdras, pero Esdras seguramente fue un personaje de la corte del rey de Persia que llegó mucho más tarde. El templo fue construido por un funcionario, Godolías, que era un hombre de confianza
del rey de Persia con los profetas Ageo y Zacarías. Entonces, la primera cosa que hicieron los dos profetas con Godolía fue reconstruir el templo de Jerusalén. Mucho más tarde llegó Nehemías, el cual construyó las murallas de Jerusalén y organizó un poco la vida. Esdras, cuando llegó a Jerusalén, hizo una cosa muy importante que nos beneficia a nosotros, pero recopiló todas las tradiciones, todos los libros, desde Génesis hasta el Deuteronomio, recopiló y dejó en pie lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Fue obra de este sacerdote profeta que se llama Esdras, que se encontró manejando la situación de Jerusalén junto a este funcionario que se llamaba Nehemías. De Esdras tenemos una página muy bonita cuando él convocó a toda la población de Jerusalén y de las ciudades vecinas y leyó públicamente la ley del Deuteronomio, y pasaron días enteros él con los levitas y los sacerdotes leyendo al pueblo en arameo ya, no en hebreo, porque el idioma de ese tiempo había pasado de ser del hebreo al arameo, lo que indica que el pueblo no entendía el texto de la ley de Dios. Tuvieron que traducirla los levitas en el nuevo idioma que era corriente en todo el imperio, que era el arameo. Seguramente más tarde de repente leeremos este texto, pues muy bonito, porque la gente ayunó, hizo penitencia porque encontró que finalmente la causa de su destierro, de la pérdida de sus seres queridos, había sido el desconocimiento de la ley de Dios. Muy bien. Dice, Esdras realizó en la página 32 una solemne promulgación de la ley. Convocó al pueblo de Jerusalén para darla a conocer, acatarla y con base en ella renovar su compromiso con Dios. El pueblo, tras confesar su alejamiento de Dios en una impresionante celebración y confesión comunitaria, hizo una nueva opción por Yahvé. Asumió vivir de acuerdo con la ley de Moisés. En ese día, la religión judía se convirtió en la religión del libro, porque lo único que había quedado, habían perdido el templo, el sacerdocio, los sacrificios, la monarquía, todo, habían perdido todo. Les quedó la ley. Y alrededor de la ley se reunió o se condensó un poco el pueblo de Israel. De la religión del templo pasó a ser religión del libro de la Torá, cuyos mediadores ya no eran los sacerdotes como antes y los levitas, sino los escribas. Aquí nace la figura del escriba, ¿sí? Conocedores de la ley de Dios. Sin templo, sin imágenes, los judíos podían gozar de la presencia de Dios a través de la Torá. Su lema será: sed santos como yo, Yahvé, soy santo. Muy bien. Luego siguen, ¿sí? ¿Y el arca de la alianza nunca más? ¿De qué quedó? ¿Cómo? El arca desapareció totalmente. No quedó rastro del arca porque el templo fue destruido, incendiado. Se perdió también el rastro que era la presencia de Dios. Se la llevaría, imagino, los babilonios a Babilonia como botín de guerra. Bueno. Recuérdame por qué fue que los repatriaron. La repatriación fue a raíz del edicto de Ciro en el año 538. ¿Por qué? Porque fue un rey tolerante, pero en esto vimos la mano de Dios. Así como Dios castigó, permitió que ese pueblo, su pueblo amado, cayera en manos de sus adversarios, así Dios llamó a Ciro, lo llaman ungido de Dios, para que él devolviera la libertad, cierta libertad. Tengan en cuenta que cuando llegaron a Jerusalén eran simples súbditos del rey de Persia, pagaban el tributo al rey de Persia, tenían la autoridad religiosa, era el sumo sacerdote. Por lo tanto, alrededor de la palabra de Dios, del Pentateuco, de la Torá y del sacerdote, que no tenía, por supuesto, ni templo ni sacrificios, fue uniéndose el pueblo, ¿no? Pero eran simples súbditos de Persia y pasaron luego a ser súbditos del rey Alejandro Magno, súbditos luego de Roma, ¿no?
perdieron totalmente. Aquí tenemos unas fechas. Del 538 remontamos el libro de Daniel, que fue profeta, un personaje que estudiaremos junto con los profetas. Vamos a entrar a estudiar el libro de Daniel, muy interesante. En la fosa del león, ¿se acuerdan? El himno. Bueno. En el año 538, repetimos, el edicto del rey y la primera caravana de judíos que regresan a Jerusalén. En el año 537, la primera piedra del segundo templo. En el año 529 tenemos los oráculos de Ageo y Zacarías e Isaías III. En el año 479, una segunda caravana de judíos vuelve a Jerusalén junto con Esdras, este personaje que hemos dicho. En el año 474, los judíos de Susa, Persia, era la capital del verano de Babilonia, pasaba el rey, pasaba a Susa para pasar sus vacaciones. Son salvados por Esther y Mardoqueo. Cuando estudiemos el libro de Esther, vamos a ver el acontecimiento de Esther que salva del exterminio al pueblo judío. En el año 445, la tercera caravana de judíos vuelve con Nehemías a Jerusalén. En el año 530, el territorio de Judea se transforma en un estado teocrático, es decir, fundado únicamente en la veneración a Yahvé y en el sacerdocio teocrático. Se concluyen en ese tiempo los libros de Malaquías, el libro de Job, de Joel, los Salmos, Esdras, Nehemías y Tobías. Fue una época muy prolífica y muy fecunda porque los escribas tuvieron tiempo de reinterpretar la historia anterior, escribiendo el libro que tenemos hoy día definido en nuestra Biblia. Viene una época nueva, la época helenística. Del año 332, Palestina es conquistada por el ejército de Alejandro Magno. Sabemos que Alejandro Magno, hijo de Filipo, rey de Macedonia, en la batalla de Maratón, ahí tenemos las maratón, los juegos, derrota al rey Darío, rey de Persia. Fue una derrota ignominiosa, por supuesto, porque Persia era dueña de todo el mundo de ese tiempo, menos que Grecia y Roma, ¿no? Que ya estaba surgiendo como potencia. El año siguiente, el hijo de él, Alejandro Magno, empieza su conquista poco a poco lo que era el reino de los persas, de Darío, de Salmasar, etc. Palestina, cuando llega a Palestina, el rey entra como un señor, entra en la ciudad de Jerusalén, entra hasta el templo, era un joven rey muy joven, ¿no? Y sujeta, por supuesto, a Palestina a su mando. En ese tiempo, en el año 250, el rey Ptolomeo de Egipto manda a los 70 sabios a traducir la Biblia del hebreo al griego. Se escriben los libros de Eclesiastés y Esther en estos años. En el año 200, Palestina es sometida a los reyes Seleucidas de Siria. Los sucesores de Alejandro Magno, que murió en el año 300, fueron 3 generales de él. Un general se hizo cargo de Egipto, otro general de todo lo que era Mesopotamia, y un general se ocupó de la zona de Palestina. Uno de ellos fue Antíoco IV, que fue un rey muy cruel con los judíos de Palestina, que eran ya súbditos de Grecia. Antíoco IV dedica el templo de Jerusalén al dios pagano Zeus. Imagínense la ignominia, la vergüenza. Colocó la estatua de Zeus, de Júpiter, en el propio templo, el segundo templo de Jerusalén, causando, por supuesto, la repulsión de parte de los judíos. Ahí tenemos, en esa época nace entonces la historia de los macabeos, de Judá Macabeo, de Jonatán, su hermano, y de Simón. Son defensores de la fe. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Antíoco IV? Quiso imponer la cultura y la mentalidad griega, finalmente era sucesor de Alejandro Magno,
Por lo tanto, con todas las tradiciones, con todas las costumbres, abrió gimnasios en la ciudad de Jerusalén, prohibió la circuncisión, quemó los libros y colocó la estatua de Júpiter en el templo. Era en la ignominia de las ignominias, ¿no? En el Santa Santoro. Ben Sirá escribe el libro del Eclesiástico, pocos años antes de Cristo, ¿no? Los hermanos macabeos se opusieron a estas medidas de helenización, de paganización del Estado de Palestina y se enfrentaron, fueron al monte, fueron guerrilleros. El primero fue Matatías, el padre de ellos, y luego los hijos, Judá Macabeo, un héroe, Jonatán, su hermano, y Simón. 3 hermanos restituyeron provisionalmente la libertad del pueblo judío. Devolvieron la independencia a este pequeño estado. Sigue la dinastía de los Asmoneos. Se escriben los últimos libros de la Biblia, los libros de los Macabeos y el libro de la sabiduría, pocos años antes de Cristo. En el año 37 surge Herodes. Herodes era un rey que gozaba del apoyo del Senado romano. En el año 63, Pompeyo, cónsul de Roma, invade Palestina. En el año 63 a.C. invade y coloca como rey, un rey ridículo porque finalmente dependía totalmente de Roma, coloca a Herodes el Grande. ¿Qué hizo Herodes? Herodes volvió a devolver la belleza, el esplendor al templo, al segundo templo, por supuesto que había sufrido a causa de la guerra con Alejandro Magno, etc. Bueno, termina, entonces, en el año 63 comienza el dominio de Roma. En el año 7 antes de Cristo, dice, se da el nacimiento de Jesús en Nazaret, en Belén. ¿Por qué 7? Porque uno de los monjes en la Edad Media calculó mal el inicio de la era cristiana y calculó que fuera el día 1, cuando realmente Cristo nació bajo el reinado de Herodes. Por lo tanto, 7 años, porque a partir de la fecha de la muerte de Herodes se determina que Cristo no tuvo que haber nacido antes de la fecha que le colocó este fraile, ¿no? En el año 5, después de Cristo, nace Pablo de Tarso. Tenemos una fecha muy de orientación. Juan el Bautista está en el año 27 después de Cristo. 27 años del nacimiento de Cristo está Juan el Bautista predicando en el Jordán. Jesús inicia su ministerio en el año 28 de la era cristiana, 28 después de Cristo. El día 14 de Nisan, Viernes Santo, muere Jesús en el año 30. Tenemos otras fechas muy importantes. Pentecostés. Entonces Jesús tenía 37 años. ¿Sí? Tenía mucho más de lo que le atribuimos. Uno piensa que Jesús murió a los 30 años. Tenía 34, 35 años cuando murió. Porque si anticipamos en la fecha de nacimiento, el día 7 o 6 antes de Cristo, por supuesto murió, que tenía 34, 35 años. Pero me das cuenta 37. 37 puede ser. Pero es muy discutible si fue el 7, si nació el 7 o el 6 o el 5, pero sobre eso hay alguna duda. En el año 30 después de Cristo, el año, poco después, Pentecostés. Miremos algunas fechas adicionales. En el año 37, el martirio del diácono Esteban. En el año 44, son fechas seguras, la decapitación del primer apóstol, del apóstol Santiago. El primer mártir. La primera misión de Pablo fue entre el año 45 y 49 después de Cristo. La segunda misión de Pablo fue entre el año 50 y 49. Perdone, 49 y 50, para que está al revés. Y la tercera misión del año 56 y 57. En ese tiempo se escriben las cartas de San Pablo
la primera y segunda a los en ese orden. La primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y segunda a los corintios, a los filipenses, a los gálatas, a los romanos, a los efesios, a Filemón, a los colosenses, la primera y segunda a Timoteo y Tito. Y finalmente la carta a los hebreos, que no es de Pablo, la atribuyen ahí. En el año 64 se escribe el Evangelio según Marcos. Entre el año 64 y 70 no hay duda, porque Marcos muy probablemente escribió antes de la destrucción de Jerusalén de parte del emperador Tito. En el año 67 también coincide la decapitación de Pablo en Roma y de San Pedro también. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles aparecen después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén. Del año 70, la caída de Jerusalén, los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Entre el año 80 y 90 se escriben los evangelios de Mateo y Lucas, más o menos al mismo tiempo. El evangelio de Juan aparece entre los años 90 y 100 después de Cristo. Juan, desterrado en la isla de Patmos, escribe el libro del Apocalipsis alrededor del año 90 hasta 100. La muerte del apóstol San Juan en Éfeso se da alrededor del año 100. ¿Con cuántos años de edad? Fue el más antiguo, el más viejo de todos, porque Era el más joven. él era el más joven cuando conoció a Jesús, él con Santiago. Aquí hay una breve conclusión para que vale la pena que la leamos. Pues si, Tiene que haberlo así si en el 10 o en el Jesús, 20 o algo así. Jesús murió de 37 y el Culicagao tenía 17. Sí. Nació Por en el ejemplo, 20. Ahora sí, muy joven. Tiene 80 años. Pues sí, Sí, seguramente, era muy antiguo. Una de las razones por las cuales pensamos, Dios permitió que el apóstol Juan viviera tantos años, porque parte de su revelación, de la revelación que Dios hizo a Juan, fue en un contexto, sí, los apóstoles después de Pentecostés no estaban seguramente muy maduros para interpretar todo lo que Jesús había hecho durante el transcurso de los 2 o 3 años de su ministerio. Seguramente el Espíritu, después de Pentecostés, el Espíritu Santo fue inspirando al apóstol Juan sobre cosas que ni los apóstoles mismos, durante su breve vida, porque fueron martirizados muy pronto, ni la iglesia de Antioquía y de Roma hubiera sido capaz de entender mucho de la revelación que tenemos en el Evangelio de Juan. Juan de frente es un evangelio que va mucho más allá de lo que encontramos en los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Por lo tanto, de repente, la larga vida de Juan fue un don que Dios hizo para que por medio de él nosotros fuimos recibiendo una revelación muy amplia, muy superior a la que encontramos en los 3 evangelios, ¿no? Termino con este breve texto. Los romanos consiguieron el total sometimiento del pueblo judío, que perdió su independencia en el siglo II, porque en el año 135, después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, los judíos continuaban rebelándose, los que quedaron en Palestina. Finalmente, en el año 135, el emperador, no me acuerdo cuál era, prohibió terminantemente a cualquier judío que volviera a pisar terreno de Palestina. Por lo tanto, se dio la diáspora total. Tuvieron que abandonar prácticamente. Por eso que los apóstoles tuvieron que irse de Jerusalén, unos para Antioquía, otros por otra parte. Dicen que Santo Tomás fue para India, otro para Persia, otro para Roma. Por lo tanto, abandonaron totalmente Palestina. Pero el pueblo judío no perdió su esencia y mucho menos su fuerza espiritual y religiosa que transmitió al mundo occidental. Nos preguntamos, ¿por qué desapareció de la historia totalmente? El imperio egipcio, que tenía más de 3.000 años de historia muy importante. Babilonia, Asiria, Grecia, Roma,
y sobrevivió, a pesar de la diáspora en que se encontró, sobrevivió esa gente que no podemos llamar pueblo, porque no es pueblo. Sobrevivieron los judíos dispersos en todas partes del mundo. Porque Dios, a pesar del castigo severo que infligió al pueblo, permitió que ese pueblo sobreviviera a tales tragedias. Obviamente, gran parte de ese éxito fue que la Iglesia retomó el Antiguo Testamento, la tradición judía de 2000 años de historia, lo tomó como su propia historia. Es decir, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los primeros padres de la Iglesia? Incorporaron todo lo que es el Antiguo Testamento, lo incorporaron como parte de la revelación que Dios les había dado. Por lo tanto, sobrevivió gran parte de la cultura, de la religión de judía por mérito de la Iglesia. Dice, el naciente cristianismo asumió el Antiguo Testamento como Sagrada Escritura, convirtiéndola en parte esencial del canon bíblico. La Iglesia cristiana antigua se insertó en la tradición del pueblo de Israel. Por eso el conocimiento de la historia de Israel veterotestamentario es un requisito necesario para comprender la religión judía, el pensamiento cristiano. Por eso estamos estudiando la historia de Israel. Porque si la historia de Israel fuera la historia de un pueblo, por muy gloriosa o por muy vergonzosa que sea, porque hay páginas terribles en la historia, si nosotros no hubiéramos heredado todo lo que es el Antiguo Testamento, no deberíamos estar estudiando la historia de ellos, sino empezar con Jesús, los apóstoles, los padres de la Iglesia, los concilios, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros consideramos que hemos heredado de Israel toda la riqueza de la liturgia, de la historia, de la revelación, de la presencia de Dios en medio de ese pueblo. Por eso que estamos estudiando esta historia con mayor razón cuando nosotros, como le hemos dicho muchas veces, consideramos que la historia de Israel es un poco también nuestra propia historia, ese reflejo de lo que nosotros vivimos cada día, porque en la vida de cada uno de nosotros encontramos páginas muy bonitas. Seguramente cada uno podrá decir, yo he vivido momentos muy bonitos con Dios y con mi familia, etc. Y páginas que no son, por supuesto, tan bonitas, ¿no? Porque cada uno ha tenido sus altibajos. Por lo tanto, nosotros vemos que lo que pasó a Israel es cómo Dios nos enseña a través de Él interviene permanentemente en la historia de ese pueblo, en la vida de ese pueblo, con gran bondad y compasión, ¿no? Acompañándolo, castigándolo a veces, pero perdonándolo continuamente, ¿no? Pero madurando permanente su fe y su experiencia de Dios. El Dios que conocieron las tribus que salieron de Egipto, obviamente no fue el Dios que descubrieron en Babilonia durante el destierro. Por supuesto, vieron que Dios era Dios, que Dios tomaba muy en serio sus mandamientos. Así que nosotros también a lo largo de vida, el Dios que nosotros conocimos el día de la primera comunión, de repente, no es el Dios que nosotros adoramos ahora con la mayor madurez y la experiencia de vida que hemos adquirido a lo largo de nuestra propia historia. Entonces, la historia de Israel es un poco la pedagogía que Dios aplicó a un pueblo, la misma pedagogía que está aplicando a cada uno de nosotros. Y fue diferente. Nosotros no tenemos derrotas tan bruscas como tuvo el ejército o el pueblo de judío, pero cada uno ha tenido sus altibajos, sus éxitos y sus caídas. Y Dios continuamente está detrás de nosotros indicándonos el camino para que maduremos nuestra fe y lo aceptemos así como es realmente, ¿no? Por eso que valió la pena que hiciéramos este recorrido que nos duró, ¿cuántos meses llevamos ya? Febrero y marzo, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda por hacer? No hemos visto quiénes fueron los verdaderos guardianes de la fe en Israel, que fueron los profetas. Hemos visto reyes, jueces, personajes como Nehemías, como Esdras, y hemos visto personas bellísimas, ¿no? Como Josué, etc. Pero tengo que reconocer que a partir del rey David
en adelante los que cuidaron la fe de Israel fueron los profetas. Entonces vamos a ver Elías, no vamos a estudiar Eliseo, pero Amós, Joel, luego Isaías primero, Isaías segundo, Isaías tercero, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Vamos a tener entonces un documento. Vamos a leer, ahí no habrá que explicar nada, simplemente vamos a leer textos escogidos, selección de textos de estos profetas que nos ayudará a entender lo que acabamos de estudiar, porque los profetas se refieren exactamente al rey Ahaz, al rey Acab, a David, a Salomón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver la otra cara de la historia vista desde el punto de la fe de los profetas. Va a ser muy interesante porque diremos, ahora entendemos por qué Israel fue castigado tan duramente. ¿Están de acuerdo que vamos a hacer este paso? Nos durará también otros 2 meses de estudio de los profetas. Terminando los profetas, estudiaremos los salmos, unos 30 salmos. De los salmos estudiaremos los libros sapienciales, incluyendo Esther, Judith, Tobías. Y luego los libros Sabiduría, Eclesiastés, Job, etc. Entonces tenemos un panorama bastante amplio para el estudio de este año. Muy bien. Muy bien. Bueno, ok. Terminamos con una oración espontánea que lo dejo a ustedes. De repente puede ser de agradecimiento a Dios por haberse revelado a nosotros a través de la historia de su pueblo. Gracias te damos, Señor, porque iluminas la oscuridad de nuestras vidas con la luz de tu palabra, de Evangelio. Y te damos gracias porque te lo revelas también a través de la historia de tu pueblo de Israel. Nos damos cuenta que nuestra vida también estaba llena de sucesos que se asemejan a la historia de Israel, pero nos recuerdas que tú siempre, Señor, estás con nosotros y nos acompañas en nuestros aconteceres y en nuestro caminar. Seguimos confiando en tu intervención, en tu compañía, en tu amor. Te damos gracias por las personas que hacen posible, especialmente por papá en este grupo bíblico. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.